Qué perfecto canto para el mensaje de esta mañana, y quiero agradecer a todos por su paciencia y su atención, y los jóvenes por cantarle al Señor, ¿verdad? Y gloria a Dios por buena música que exalta el nombre del Señor, ¿verdad que sí? Estamos aquí para venir a escuchar de Dios. Ha llegado el momento de la predicación y le quiero pedir a cada persona que nos dé su atención. No es el hombre que necesita hablar o ser escuchado, es Dios a través de la predicación de la palabra de Dios. Para poder cumplir este deber o esta tarea, se requiere nuestra atención de cada uno de nosotros. Con la actitud de decir, Señor, yo necesito que me hables a mí. Y si tenemos un corazón dispuesto, es increíble lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Vean conmigo en Salmo 107, por favor, Salmo 107. Le llamo la atención al versículo 4 y 5. Versículos 4 y 5. Dice la Biblia: anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Quiero hablarles esta mañana sobre el tema la batalla de la soledad. La batalla de la soledad. Así encontró Dios a su pueblo, perdidos por el camino de la soledad, sin tener dónde vivir, hambrientos, sedientos y perdidos. Moraban en tinieblas, en sombras de muerte, como vemos en el versículo 10 en Salmo 107. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. Prisioneros de aflicciones y en cadenas. Suena familiar, ¿verdad que sí? Así es como Dios nos encontró a nosotros también un día. Estábamos bajo el poder de Satanás. Lo vemos claramente en Hechos 26, por favor, en Hechos 26, en el llamamiento del apóstol Pablo. Hechos 26, por favor, vayan corriendo ahí. Hechos 26, versículo 18. Dice la Biblia: para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hermanos, estamos bajo la potestad de Satanás. Estamos perdidos rumbo al infierno, en el lodo cenagoso, en oscuridad de prisiones, algo terrible. Pero gracias a Dios que un día Dios nos dio a salvación, nos encontró, nos dio salvación y encontramos a Dios, y gloria a Dios por ese día de salvación. Quiero que vean Efesios, por favor, capítulo 2. Efesios capítulo 2, por favor, rápidamente. Efesios capítulo 2, por favor. Versículos 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar, note, nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais, note, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Otra vez, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais, ¿qué?
lejos. Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais ¿qué? Lejos, y a los que estaban cerca. La soledad fue la primera condición del hombre, de cual Dios mencionó que no era bueno. Desde ese momento, desde Génesis capítulo 2, Dios ha ministrado esa necesidad al hombre. Esa es la necesidad más grande que tiene el hombre. En sí, todo el mundo está buscando llenar un vacío dentro de ellos. En sí, todo el mundo quiere la seguridad o la confianza de que no están solos en esta vida. Por eso luchamos para estar con familia, luchamos para dar al prójimo. Vemos una persona sola en la calle, nos conmueve a misericordia y tristeza, porque entendemos, más allá de su hambre, más allá de quizás el frío que siente, más nos conmueve pensar que esa persona está sola. Esta mañana muchos estamos sentados al lado de alguien que amamos. Tuvimos la dicha y privilegio de venir a la iglesia con aquellos que no nos permiten o no nos hacen sentirnos solos. Aquí hay viudas que perdieron a su esposo este año, que sin duda alguna ellas, aunque están en medio de tantas personas, muchas veces se han sentido solas. La soledad es una batalla inmensa. Es una batalla muy real y muy poderosa en la vida del cristiano. En Génesis 2:18 es cuando Dios clamó al ver lo que Él hizo y a ver el hombre que creó. Génesis 2:18 dijo unas palabras que hasta el día resuenan en la humanidad. Génesis 2:18 dijo, y dijo Dios, no es bueno, ¿están conmigo? Que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Dios no hizo al hombre para que se sintiera solo. Dios vio que no era bueno que el hombre sintiera la soledad. No es que Dios había abandonado al hombre. Era Dios que tenía compañerismo con el hombre. Dios creó al hombre para su propia satisfacción. El hombre servía como un compañero primero y antes que nada para Dios. Pero Dios vio al hombre y entendió que había una necesidad por ser hombre, por ser imperfecto, por ser incompleto. Dijo, no es bueno que el hombre esté solo. La soledad es una experiencia personal y muchas veces viene en temporadas. Es un sentimiento fuerte, como puede ser también un estado de mente. Una persona puede estar entre muchas personas y aún sentirse solo, como la persona que puede estar solo sin sentir la soledad. La palabra de hebreo es la palabra desolado. Muchos creemos que ser solo o la soledad es que estoy solo. Estoy solo en este cuarto, estoy solo en esta vida, o estoy solo en el carro. No, la soledad es más profunda que eso. Cuando Dios usó la palabra solo, estaba hablando desolado, abandonado y miserable. Ese es un estado más profundo que simplemente estar solo. Salmo 25, por favor, Salmo 25, lo vemos expresado. Salmo 25, vayan conmigo en su Biblia, por favor. Salmo 25, a menos que usted tiene la Biblia memorizada, que no creo que ese es el caso. Vaya conmigo, Salmo 25, por favor. Es un buen ejercicio voltear las páginas de la palabra de Dios de todas maneras, amén. Salmo 25, y es buen testimonio que nuestros hijos vean que estamos yendo a la palabra de Dios mientras el pastor predica. Demuestra un interés, una atención, ¿verdad? Mateo 25, 16 al 21, dice la Biblia, mírame. ¿Están conmigo? Salmo 25. Salmo 25, versículo 16. Mírame y ten misericordia de mí,
porque estoy ¿qué? Solo y afligido. Note esta expresión, note cómo se describe esta soledad. Las angustias de mi corazón sean ¿qué? Sácame de mis congojas. Note el versículo 18. Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos cómo se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden porque en ti he esperado. Es increíble cómo se expresa este sentimiento de soledad. El estar solos no es necesariamente el problema. Estar solo no es. En Marcos capítulo 1, en versículo 45, no vayan por tiempo, pero el Señor Jesucristo buscó un lugar a solas, para pasar tiempo con Dios. El estar físicamente solos, en apartarnos de la gente, del ruido del mundo, no es necesariamente malo. Lo vemos en la vida del Señor Jesucristo. Cómo es que Él buscaba un sinnúmero de veces la solitud, la soledad, para poder tener comunión con Dios. La soledad no se soluciona al estar con personas. Muchos jóvenes y señoritas cometen el error de sus vidas en casarse con quien sea por tal de estar con alguien, creyendo que eso va a apaciguar el sentir de la soledad. Pero después de estar casados, ese sentir y vacío surge de nuevo, aún estando casados, porque nunca otra persona puede llenar ese vacío. Solo Dios puede llenar ese vacío. Otros piensan que el dinero llenará ese vacío. Se van de las iglesias nuestros jóvenes correteando una carrera, fortuna, dinero, y piensan que en eso van a encontrar felicidad, en eso van a encontrar satisfacción, van a encontrar una realización de que ya soy alguien o soy importante o he logrado algo, sin darse cuenta que cuando llegan a tal lugar se sienten más solos que en toda su vida. Son los ricos del mundo, los millonarios, que se quitan la vida. Pienso en el actor famoso Robin Williams, que era multimillonario, multifamoso en todo el mundo, traía risas a toda la humanidad, todo el mundo se reía con él, sabía cómo hacer reír al mundo a través de películas y en persona. Pero cuando él murió y se quitó la vida, escribió una nota diciendo que se sentía el hombre más solo en esta vida. ¿Están conmigo? Muchos creen que a través de el dinero o deleites de la carne van a satisfacer ese vacío de soledad. Pero recuerde que Dios es el único que puede satisfacer el alma. Uno no se casa para completar su vida. La mujer no es alguien que puede completar al hombre, ni el hombre a la mujer. La mujer o el hombre solo complementan la vida. Quien nos completa es Dios. Por eso, si fuera cierto que solo estar casados o solo estar con una persona, estaríamos perfectamente bien, sin ninguna necesidad, sin ningún vacío en nuestro corazón, entonces no hubiera ningún matrimonio, ninguna familia casada en el mundo, aunque están lejos de Dios y nunca vienen a la iglesia, que terminarían en fracaso, en derrota, en infidelidades, en pecado, en divorcio. ¿Por qué? Porque entre ellos mismos llenarían cualquier vacío o necesidad que tienen, porque solo se trata de estar con alguien, pero no es cierto. No es cierto. Dios es el único que puede remediar la soledad. En Génesis 2, por favor. Génesis 2, por favor. Génesis capítulo 2, por favor. Génesis capítulo 2, versículo 21 al 24. Dice la Biblia: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre. Note cómo es que, fíjese nomás, en la voluntad perfecta, Dios dice: dejará el hombre a su padre y a su madre,
y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no sé qué, avergonzaba. No había una falta en ellos, no había una necesidad, un vacío que llenar. Se sentían completamente realizados, se sentían completamente complementados y completos en Dios. El plan de Dios era, la solución nunca es familia. A veces cuando estamos demasiado cerca a la familia es donde los problemas surgen. Y las broncas entre suegros y suegras y consuegros y tíos y primos que quieren regañar a un hijo y pasarse la línea. Y es donde surgen los problemas. Dios en su perfecto plan dijo, no busquen la felicidad entre una bola de personas. Busquen la felicidad en mí, dentro de mi perfecto plan. Qué importante es ese principio, hermanos. Especialmente en este tiempo de Navidad. Especialmente en este tiempo de Navidad. Para algunos la Navidad es la mejor temporada del año. Para otros caen en depresión. Es más, si usted ve los reportes de los oficiales en las redes sociales, es cuando más suicidios ocurren durante la Navidad. ¿Por qué? ¿Por qué es que para algunos la Navidad es un sentir, un recuerdo de felicidad, de emoción, de alegría, y para otros es una profunda tristeza? Solo Dios puede llenar esa necesidad. Juan capítulo 14, por favor. Juan capítulo 14, por favor. Juan capítulo 14, por favor. Note lo que el Señor dijo en el versículo 15. Dijo esto: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni lo conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré, ¿qué? Huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El hombre es infeliz y siempre se sentirá así, hasta que no deje que Dios llene aquel vacío, aquella soledad dentro de su corazón. Hasta que no reconozca que está perdido rumbo al infierno y necesita de un Salvador que le ama, que mostró su amor sobre la cruz del Calvario y le dijo: ya deja de confiar en ti mismo, deja de confiar en religiones, deja de confiar en buenas obras o sacrilegios, comienza a confiar en mí, porque yo soy el único que puede darte vida eterna. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Este fue el mensaje de Dios. Hebreos 13, por favor. Hebreos 13, por favor. Hebreos 13, por favor, sígame. Hebreos capítulo 13. Versículo 5 dice la Biblia así: sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni qué. Lo que Dios está diciendo: aunque estés pobre y no tengas más que comer frijolitos, pero si me tienes a mí en tu vida, eres la persona más rica en este mundo. Hermano, qué importante verdad que necesitamos recordar y saberlo. La Navidad debe ser un tiempo de felicidad, pero no es así para todos. Quizás por la muerte de un ser querido que falleció en Navidad, que arruinó una Navidad para ellos. Quizás por los pleitos del hogar, de la familia, por quizás las injusticias de la vida, la falta de regalos, la falta de amor en su vida. Ve que otros están felices en este tiempo con sus familias, con sus hijos, y ellos no tienen eso. Y quizás tantas cosas que invaden los pensamientos del corazón del hombre y la mente, que podría estar acompañado con familia, con bendiciones de Dios, con la gente que le ama, con salud, con trabajo, con provisión de Dios, y aún se siente solo. Qué difícil es convencer a alguien. Qué difícil es convencer a alguien que está pasando por la soledad, que no están solos. Qué difícil. Uno podrá hacer fiesta para ellos, uno podrá rectificarles, amarlos, abrazarlos, recordarles y tomar una vacación, hacer esto, lo otro, pero esa persona se hunde dentro de sí mismo en su soledad. Vivimos en tiempos de soledad. En el año 2006 se hizo una encuesta
American Psychological Review, crítica psicología estadounidense, encontró que el 25% de la población sentía que no tenían a nadie en quien confiar, frente al 10% de hace 30 años. En el año 2000, una encuesta en Gallup encontró que alrededor del 59% de los estadounidenses leen la Biblia, por debajo del 63% en la década de 1980. La correlación entre el estudio decreciente de la Biblia y el incremento de la soledad no es ninguna coincidencia. La Biblia distingue entre el sentimiento de estar solo en una multitud, abandonado por tu prójimo, desconectado de Dios, en duelo por la pérdida de un ser querido, y docenas de otros ejemplos, cada uno sutilmente diferente del siguiente. Desde el principio, si usted busca la doctrina de la soledad, si usted ve cada historia de la Biblia, si usted ve cada evento, cada ejército, cada personaje, cada milagro, cada situación que sucede en la Biblia, y busca el tema de la soledad, usted va a encontrar que Dios suplió esa necesidad en cada historia que leemos en este bendito libro. Lo que pasa es que nos hemos acondicionado a este sentimiento y no lo clasificamos por pecado porque no le hacemos daño a ninguna otra persona. Pero no entendemos que es algo que ocurre dentro de nosotros, y el daño quizás no es tanto a otros, pero a nosotros mismos. Hay personas que por más que Dios le muestra que le ama y está con usted, se sienten miserables esta mañana. Se sienten fracasados, se sienten derrotados. Aquí están sentados entre nosotros. Aquí vinieron buscando algo de Dios, pero se sienten lejos de Dios. No, es difícil distinguir quiénes son. Es difícil porque apantallamos y somos buenos hipócritas. Sabemos cómo vestirnos, actuar, sonreír, pintarnos las hermanas, bueno, algunos hombres, no sé. Sabemos cómo hacer todo para que no vayan a delatar de que tengo un profundo hoyo en mi vida. Pero aquí están sentados. Y ahorita están mirándome diciendo: ¿a poco sabes, pastor? Entendemos que el mundo se sienta solo. Pero ¿cómo es que como cristianos llegamos a sentir la soledad? ¿Cómo es posible eso? Si Dios ha prometido estar con nosotros y en nosotros hasta el fin del mundo. Nos muestra cada día, nos colma de beneficios. ¿Cómo es posible que un creyente pueda sentirse solo? Como le dije, el sentimiento de soledad no es estar solo, es sentirse abandonado. Para que entendamos, eso quiere decir que es la fuente de nuestros problemas matrimoniales. Porque las razones por qué matrimonios tienen problemas es porque se sienten que el otro, el cónyuge, no está supliendo las necesidades y no lo está haciendo feliz. Ese es el problema. Que como no es una ofensa pública, no es un desacrédito de nuestra fe, nuestro testimonio, hemos aprendido a lidiar con este problema interior. Y pensamos que es normal y que es parte de la vida, cuando el Señor Jesucristo nos prometió que Él vino a nuestra vida para librarnos, para darnos felicidad, para hacernos completos en Él. Y uno que tiene a Cristo está completo en Cristo, dice Colosenses capítulo 1. Pero ¿por qué surgen eso? Por eso personas se desvían de la fe, porque van buscando aquello que piensan que pueden llenar su necesidad. Esa es la razón por qué Eva cayó. Porque Satanás la convenció que todo lo que Dios le había dado no era suficiente, que aquello que Dios le dijo no comas, eso es lo que necesitaba, y la convenció a ir a buscar aquello que nunca era para ella, que Dios no lo quería para ella. ¿Me están siguiendo? Hay varios ejemplos en la Biblia de creyentes en Dios que llegaron a sentir la soledad. En sí, la palabra de Dios está llena de esos ejemplos. El sentimiento de soledad muchas veces viene a nuestras vidas por medio de quebrantos de la vida, por abandonos, por el afán. El pueblo de Israel en el desierto se sentían solos, aunque Dios iba con ellos noche y día.
Josué, Moisés, ante la tarea de lidiar con tal pueblo, oscuridades, desánimos, Jeremías, Elías, Job, David, pecados, el hijo pródigo, Pedro, Sansón, pérdidas de ser querido, cuando fallece alguien que nosotros clasificamos fuera de tiempo, o no estamos preparados o listos, y nos sentimos asolados, nos sentimos abandonados por Dios, porque yo rogué que no se muriera, yo le pedí a Dios, yo hice pacto con Dios, yo le prometí, si Él me contestara tal oración, que yo le iba a ser fiel, y Dios no contestó conforme a nuestra voluntad, y nos sentimos abandonados por Dios, cuando Dios promete nunca abandonarnos. En Salmo 107 encontramos algunas verdades para ayudarnos a enfrentar la batalla de la soledad que tan poderosa y tan peligrosa es. Hermano, mire, no tengo tiempo para abrir este tema como me gustaría hacerlo, pero lo voy a ser sincero, como pastor, como consejero, como cristiano, como pastor de jóvenes que fui por 20 años, uno de los problemas más grandes que enfrentamos con el pueblo de Dios es el sentimiento de que estoy solo en esta vida. Nadie me quiere ayudar. No es cierto que me ama. No es cierto que me aman. Hermano, es una raíz profunda que, si no sabemos cómo tratar con este problema, va a controlar nuestra vida. Yo quiero que me escuche, por favor, con sus dos oídos espirituales, porque esta doctrina de la soledad, si usted no la busca claramente y a propósito, usted podrá leer toda la Biblia y fascinarse por los milagros, por los eventos, los gigantes, las estrellas, el sol que se detuvo. Podrá impresionarse por la historia de Israel y los pecados de su menecer. Pero escúcheme, ahí está esa enseñanza. En toda la Biblia. El problema más crónico del hombre, que se siente solo. Esta mañana estoy hablando a cristianos aquí que se sienten solos. Están pasando por grandes necesidades, tienen problemas económicos. Tienen un ser querido enfermo en México y no pueden ayudarles económicamente y quisieran ir, pero no pueden. Han tratado de tocar en puertas, buscando ayuda de alguna manera, y las puertas se han cerrado. Han decorado su casa con luces, con un arbolito, tratando de apaciguar esa soledad, pero se sienten solos. Nunca lo reconoceríamos entre nosotros, pero son los que se duermen llorando. Y cuando todos están durmiendo, están despiertos. Porque para esa persona estar de noche o estar de día es lo mismo. Se sienten solos. ¿De dónde viene esta soledad? ¿De dónde viene este sentir cuando Dios es tan real y tan poderoso? Y Él cumple lo que dice. La pregunta es, ¿por qué Él no puede conmigo? What's wrong with me? ¿Cuál es mi problema? ¿Tengo su atención? Número 1, en la soledad hay peligros. Hay peligros. Salmo 107, por favor. Versículo 2 dice, díganlo los redimidos de Jehová, los que han redimido del poder ¿de quién? Del enemigo. Versículo 14, por favor, ahí mismo Salmo 107. Los sacó de las tinieblas de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Rompió sus prisiones. Una vida sin Cristo, ya sea de un incrédulo o un cristiano que anda lejos de Dios, es una vida infundida de la soledad. Cristo le dijo a sus discípulos, separados de mí, nada podéis hacer. Vivir sin Cristo, quien es el camino, la verdad y la vida, es fútil, es una necedad.
El hombre busca llenar el vacío en su corazón con cosas, con placeres de este mundo, con otras personas, pero no hay nada ni nadie en que pueda satisfacer la necesidad más grande del hombre de no sentirse solo. La mujer samaritana, sedienta y vacía, buscando a alguien que llenara su vida, satisfaciera su sed interior, lo buscó en 5 maridos que la abandonaron, que algo pasó, y aún con el que estaba no era su marido, estaba desolada, asolada y abandonada en un lugar sola. Pero aún más era la soledad dentro de su corazón. Fue a un lugar a agarrar agua del pozo, que nadie más quizás la enfrentara, que nadie más la descubriera, que nadie más hablara con ella, porque típicamente una persona sola se acostumbra tanto a la soledad que no quiere pasar tiempo con gente, porque quiere ahogarse dentro de su soledad. Y está la mujer samaritana y el Señor se encuentra con ella. Y él le pide, ella le dice que si tiene sed, y el Señor le dice: si me hubieras pedido a mí, si me hubieras preguntado a mí por beber, si me hubieras pedido agua a mí, yo te daría una agua que es de vida eterna, que brotarían ríos de agua viva en ti, jamás tendrías sed, jamás. Y esa mujer salió de ahí corriendo, dejó su cántaro vacío que ella buscaba a llenar con las cosas de este mundo, con su soledad que lo ahogaba en su tristeza. Dejó su cántaro y fue a decirle a todos los hombres del pueblo, a toda aquella gente que la conocía, que le daba vergüenza quizás, que se rían de ella, que la menospreciaban, que era la mujer arrimada, la mujer abandonada. Fue y le dijo a todos ellos: vengan a conocer un hombre que me ha dicho toda la verdad, será este el Cristo. Y esa mujer nunca más tuvo sed. Esa mujer nunca más tuvo sed. Los peligros de vivir sin Dios, lejos de Dios, es una vida de prisiones muy oscuras por dentro de nuestro corazón. Son prisiones que nos agarran. Salmo 88, por favor, Salmo 88, vayan corriendo ahí. Salmo 88, por favor, Salmo 88, por favor. Dice ahí el versículo 8, dice así: has alejado de mis conocidos, me has puesto por abominación a ellos. ¿Están conmigo? Encerrado estoy y no puedo ¿qué? Salir. Brinquen al versículo 18, ahí mismo, versículo 18: has alejado de mí al amigo y al compañero, y a mis conocidos has puesto en tinieblas. No es bueno la soledad. En Proverbios 29, por favor, Proverbios 29. Proverbios 29, por favor, vayan corriendo ahí. Proverbios 29, por favor, vayan conmigo. Proverbios 29. Versículo 15 dice la Biblia: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará ¿qué? A su madre. Esa palabra consentido es no corregir, dejarlo solo para su caída, para su error. En sí, la Biblia en inglés dice que el muchacho que es dejado solo termina como vergüenza de su madre. ¿Y por qué usa la madre? ¿Por qué menciona a la mamá? Porque se supone que la mamá lo tiene desde su vientre. La mamá es la más cercana al hijo, la que debe conocer a su hijo más íntimamente, la que se alimentó de ella, lo tenía cercano a ella. Y dice la Biblia: aquel muchacho, cuando es dejado solo, cuando no es atendido emocionalmente, espiritualmente, cuando no es atendido, no es abrazado, no es acorralado por la mamá como debe de serse, ese muchacho va a traer vergüenza a su madre. En la soledad somos más fáciles para ser reos de los diferentes vicios, amarguras, depresiones, drogas, alcoholismo, adicciones, lastimarnos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces mi esposa y yo no aconsejamos a jóvenes que se cortaban ellos solos, que tenían sus brazos marcados por rayitas, que se cortaban? Y cada vez de aconsejarles y buscarle por qué están haciéndose eso y por qué están haciendo eso, siempre llegamos a raíz de que se sentían solos, abandonados por sus padres, que su papá o su mamá no les estaban amando como tenían que ser amados, ellos decían. Pero se lastimaban, se autolastimaban, porque en su profunda soledad sentían, la manera de sentirse vivos era sentir dolor, porque se sentían muertos solos. ¿Están siguiendo? Hoy se puso bien callado en esta mañana.
La Biblia dice que engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Que Jeremías, en el capítulo 20 de Jeremías, ¿se acuerda que Jeremías se sentía solo? Miraba a sus amigos que lo criticaban y se rían de él, y decían sus amigos: a ver hasta cuándo claudicará, a ver hasta cuándo va a dejar. Mira nomás, y se reían de él y se sentía solo Jeremías. De tal llegó la soledad tanto que dijo: mejor ya no me recordaré de Dios, ya no me acordaré ni hablé de su nombre, porque era precisamente su ministerio que hacía que sus amigos lo abandonaran, que lo habían llevado a ese pozo de solitud, ese cárcel que el cual tenía Jeremías. Estaba amarrado en un hoyo, solo. Y ahí dijo: mejor ya no me recuerdo de Dios, mejor ya no voy a predicar en su nombre. Pero dice que no obstante, al momento más profundo de soledad, se acordó que era Dios como poderoso gigante con él. Y esa verdad, esa misma verdad de recordarse que era Dios como poderoso gigante a su lado, lo renovó, lo avivó y siguió predicando y siendo fiel, tan solo por saber y recordarse que era Dios como poderoso gigante a su lado. Oh, no fueron sus amigos que cambiaron de opinión, fue saber simplemente que Dios estaba conmigo. Noten a Pablo en 2 de Timoteo, por favor. Pablo, 2 de Timoteo, por favor, vayan corriendo ahí. Pablo, 2 de Timoteo. Pablo, 2 de Timoteo, por favor. Pablo, 2 de Timoteo. Capítulo 4, por favor. El versículo 16. Terminando su ministerio, Pablo comienza a expresar cómo algunos lo abandonaron, otros fueron fieles a él, y comenzó a hablar de aquellas cosas y traiciones íntimas. Y nota el versículo 16: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. ¿Cómo? ¿Cómo fue librado de la boca del león? ¿Fueron los pérgamos? ¿Fueron los libros? ¿Fue que mandaron a Marcos, que lo había abandonado antes? ¿Fue que Lucas solo había quedado con él? No. Cuando él dijo: así fui librado de la boca del león, fue porque él recordó y entendió que el Señor estuvo a su lado. El salmista lo dijo de esta manera en Salmo 27:10: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. No es bueno que el hombre esté solo. No es bueno. David echó a perder su vida en un momento de soledad, cuando sentía que a lo mejor la atención de Dios estaba sobre el ejército y iba marchando con el ejército. Se olvidó que Dios también estaba con él y echó a perder su vida sobre aquel terrado sobre su casa. José se encontraba solo con la mujer de Potifar, y por la gracia de Dios José entendía que Dios estaba allí y corrió y se libró del pecado. Solo Dios puede librarnos de las prisiones, de los peligros de la soledad. Querido hermano cristiano, escúcheme: no es bueno que esté solo, no es bueno que usted se deje controlar por la soledad. Pídele a Dios esta mañana: Señor, quita delante de mí esto, quita esto de mi corazón, llena mi vida, lléname de ti, Señor, lléname de la alegría, lléname del gozo, porque como dijo el Salmo 107 al principio: bueno es Jehová, bueno es Jehová. Oh, querido hermano, entendiéramos esta mañana que en la soledad hay peligros. Número 2, en la soledad hay pruebas. Regresemos a Salmo 107, por favor. Espero que me estén siguiendo. Y padres, ayúdenme. Llegando a casa, pregúntenle a sus hijos de qué se trató el mensaje. Y que no le digan Dios. Salmo 107, versículos 12. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Note, por eso. O sea, está hablando de las prisiones y aflicciones que ellos tenían. Y en el versículo 12: por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y la sombra de muerte y rompió sus prisiones. ¿Están conmigo? Versículo 15: alevan la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. A veces, hermanos, Dios nos permite ser quebrantados, nos permite ir por los lugares de solitud, de soledad, para enseñarnos cómo depender de Él. Quiero que noten Salmo 145, por favor. Salmo 145, vayan corriendo ahí. Salmo 145, por favor.
Salmo 145, dice la palabra de Dios en el versículo 18. Dice así: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan ¿de qué? ¿Por qué es que Dios metería eso? De veras. ¿Será que muchas veces buscamos a Dios por conveniencias? ¿Será porque muchas veces le buscamos a Dios mediocremente? Como si fuera un amuleto. Bendice esta comida, ya estoy bien. No, hermanos, Dios a veces nos permite llegar a esos lugares donde nos sentimos solos para entonces invocar verdaderamente a Dios. Oh, hermanos, es a veces en los momentos donde nos sentimos los más vulnerables, más débiles, más solos en este mundo, donde entonces clamamos con más sinceridad a Dios que nunca. Fue el salmista en el Salmo 23, David, que dijo de esta manera. Salmo 23, por favor. Salmo 23, por favor. Salmo 23, búsquenlo, por favor. En el versículo 4, que él dijo: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. No importa su lugar o su localidad, no importa en qué situación, cuando una persona entiende que es Dios que nos ha guiado por ahí, es Dios que nos acompaña y es Dios que nos va a librar, entonces podemos decir como David exclamó: aunque ande por valle de sombra de muerte, como Job dijo, aunque él me matare, en él esperaré. Oh, qué importante principio. Cuando Pablo estaba angustiado por una aflicción en la carne, y él exclamó sin decirle a Dios, pero le dijo: Señor, me siento solo, que no escuchas mi oración. Cuando él le dijo: Señor, 3 veces te he pedido que quites de mí este aguijón. Y el Señor le dijo: bástate mi gracia, Pablo, porque en tu debilidad se perfecciona mi poder. Yo he permitido esa enfermedad en tu vida. Yo he permitido eso para que siempre te acuerdes a buscarme a mí. Siempre entiendas que no eres tú, Pablo, soy yo trabajando en ti. Quizás porque Pablo era tan conocedor de la ley, hebreo de hebreo, fariseo de fariseo, intelectual, se había graduado con maestrías y doctorados y tenía todos los estudios. Y por eso le dijo Dios: a este camarada le voy a dar una aflicción en la carne, para que nunca se le suba a su cabeza. A veces Dios nos permite pasar por soledades para humillarnos. No es placentero, es difícil, pero estamos dentro de la voluntad de Dios. Por eso una persona, aunque esté solo, puede sentirse mejor acompañado que cualquier otra persona. Por eso Job, aún en su peor día, perdió sus hijos, su esposa lo abandona moralmente, sus amigos lo critican, lo juzgan, lo hacen sentir como que él es el problema. Job aún ahí dijo: el Señor me va a probar y yo saldré como a través del fuego como oro. Job sabía que Dios estaba con él a pesar de la circunstancia. En Salmo 88, versículo 2, dice la Biblia así. Dice: llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Dice en el versículo 4 y 5: soy contado entre los desciendentes del sepulcro, soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya y que fueron arrebatados de tu mano. Pablo, en una prisión fría de Roma, solo, desamparado y afligido, escribió las siguientes palabras, lo que leímos: pero el Señor estuvo a mi lado. En los momentos de pruebas experimentamos la soledad. Jonás estaba solo en el estómago del gran pez. En su momento de prueba encontró a Dios. Nuestro Señor Jesús, solo en el desierto, Satanás vino y lo tentó. Santiago capítulo 1 nos amonesta que no nos sorprendéis cuando estemos bajo prueba, porque es Dios que nos manda pruebas para purificar nuestra fe, para fortalecernos, para ayudarnos, pero que sea su obra perfecta. Deja que la prueba tenga su obra, porque Dios quiere que suframos, que aprendamos las lecciones que solo se pueden aprender en la soledad. No es una escuela fácil, pero Dios nos somete a pruebas para probarnos y prepararnos. 1 Timoteo 3:10, por favor. 1 Timoteo 3:10, por favor. 1 Timoteo 3:10 dice la Biblia así en el versículo 10: y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Escúcheme, hermanos, Dios prepara al hombre para servirle a él.
Dios hará pasar hombres por el desierto. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de poder servir a Dios por 40 años. Dios va a preparar nuestras vidas y nos va a hacer pasar por dificultades y por soledades, porque Él quiere usar nuestras vidas. ¿Cuándo vamos a entender? En esos momentos donde Dios nos quebranta, nos humilla, nos desinfla de nuestra soberbia, arroja de nosotros nuestros complejos y prejuicios, nuestra delicadez y arrogancias, aquellas cosas que son de tropiezo y estorbo al alfarero de nuestras vidas. Nos permite caer en los lugares más oscuros de la soledad, a cuevas dentro de nuestros corazones. Nos enseña a valorar a las personas que nos aman, nuestras familias, nuestros esposos, esposas, amigos verdaderos, nuestros hijos, nuestros hermanos y el pastor, la iglesia y aquellos que nos aman, peleando nuestra terquedad que nos llevan paso a paso más lejos de Dios. Mi hermano, es en la soledad cuando una persona pierde todo, cuando llega a la conclusión que no soy nada más que un gusano, aparte de Dios no soy nada. Es solamente ahí las lecciones más grandes, las pruebas y victorias más grandes que se pueden descubrir y encontrarse. Uno de los propósitos de la soledad es que volvemos a la comunión con Dios. Cuando llegamos a nada, es cuando entonces entendemos que Dios es todo. Número 3, rápidamente. En la soledad hay puertos. Hay puertos. Versículo 24, por favor, ahí en Salmo 107. Dice la Biblia: ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Versículo 30. Luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que ¿qué? Deseaban. Por esto Dios prepara puertos en las profundidades. Dijo David: aderezas mesa delante de mis angustiadores. En Salmo 69 dice la Biblia así. Salmo 69, préstame su atención, ya estoy la recta final. Salmo 69 dice la Biblia: sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y a la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Brinquen al versículo 14. Sácame del lodo y no sea yo sumergido. Sea yo libertado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. No me anegue la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Fue Jeremías que dice la Biblia 9:24: entenderme y conocerme que yo soy el Señor. Dios se manifiesta de maneras especiales en los lugares más solitarios y profundos de la soledad. Cuando el ruido del mundo por fin se calla, entonces alcanzamos a escuchar la voz silenciosa de nuestro amado Dios que está en los secretos, dice Mateo 6. Elías lo alcanzó a escuchar en la cueva de Adullam en la soledad. Él decía que solo él había quedado. Estaba experimentando una profunda soledad y ahí Dios se le manifestó. Salomón llegó a aquel puerto en la profundidad de soledad que había surgido en su vida por causa de su pecado. Allí clamó a Dios, entendió por fin que nunca era él, nunca era su sabiduría, nunca era lo que él era. Y entonces Dios sobró en él. Samson lo mismo, cuando llegó a su fracaso y él pensaba antes que era su cabello, que era su fortaleza, era él, pero Dios lo tuvo que arrastrar y llevar a lugares más profundos, sin ojos, a solo, allí como juguete el enemigo. Hasta entonces, Sansón entendió que era Dios, nunca era él. Pedro se encontró con el Salvador 2 veces en las profundidades. La primera vez cuando se hundía por falta de fe sobre el mar. La siguiente cuando estaba huyendo de su llamado. Jesús le estaba esperando con las brasas puestas para reconciliarse con él. Fue Pablo que le proclamó a los marineros cuando se hundían por el huracán: yo confío en Dios, dijo Pablo, y todos llegaron a un puerto salvos. Dios hizo vomitar al pez grande a Jonás sobre la playa de su perfecta voluntad.
David dijo, en lugares de delicados pastos me harás descansar. Querido hermano, escúcheme, ya estoy por terminar. Pero es en lugares de soledad que hay puertos. Hay puertos muy preciosos. Es más, los lugares más caros para los turistas. Los lugares más caros y más lujosos son los lugares más lejos y oscuros, lejos de la civilización. Usted llega a una isla y parece una isla de paraíso. Nunca hubiera creído que ese lugar estaba allí. Y sin embargo la gente paga millones de dólares por tal estar ahí. Hermano, en la vida cristiana, a veces Dios nos hace pasar por la soledad, porque nos quiere llevar a puertos para que apreciemos lo bueno que Dios es. ¿Usted ha escuchado el dicho, nadie sabe lo que tiene? Termino con esto. En la soledad hay promesas. En la soledad hay promesas. Dios promete a este pueblo, Salmo 107, les dice que Él los va a librar. Dice en el versículo 20, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Versículo 33, Él convierte los ríos en desierto y las manantiales de las aguas en sequedades. Una y otra vez Dios promete a un pueblo que no tenía ciudad. Lo vemos en el versículo 38 al final del capítulo 107. Dice versículo 37, dice, versículo 36, ahí establece a los hambrientos y fundan ciudad en donde ¿qué? Vivir. Sígame. En la soledad hay promesas. Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedades. Dios es capaz y todopoderoso para poder cumplir sus promesas en los momentos más oscuros de la soledad de nuestras vidas. Los jóvenes hebreos conocieron aquella preciosa promesa en primer persona dentro del horno de fuego. No estaban solos, Dios estaba con ellos. Daniel dentro del foso de leones no estaba solo, era Dios con Daniel. Ninguno realmente estaban solos, era Dios ahí en medio con ellos, nunca los había abandonado. Jeremías estaba con el poderoso gigante. Esther en el patio del rey no estaba sola, Dios estaba con él. Nehemías arriba del muro no estaba solo, Dios estaba con él. Moisés en el desierto, Noé mientras todos se rían de él, Ruth cuando se arrimaba para recoger las espigas que Dios le había preparado, Pedro cuando Satanás lo había pedido para zarandear, Jesús le prometió, oré por ti, Pedro. Lo que estoy diciendo y tratando de explicarles, querido hermano, es que Dios nunca nos abandona y hay promesas para todos nosotros. No importa lo solo que nos sentimos, no importa las lecciones, las tribulaciones, las angustias, las aflicciones del ministerio, las traiciones, las dificultades de economía. Todo, mi hermano, Dios promete promesas, tiene promesas para esos momentos más difíciles de nuestra vida. Romanos capítulo 8, termino aquí. Romanos capítulo 8, por favor. Pablo lo entendió. Naufragios, hambre, desnudez, apedreado, golpeado, tantas cosas que experimentó Pablo, pero él entendía una verdad tan profunda que podría cambiar nuestras vidas, la realidad. Romanos capítulo 8, por favor, vayan corriendo ahí. Romanos capítulo 8. En el versículo 31 dice Pablo, versículo 31 dice así: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además de estar a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Versículo 37, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro, dijo Pablo,
de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oh, querido hermano, entendamos esa rica verdad. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuela de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. Es más, estás tan seguro, aun cuando te sientas solos, que Dios mandará ángeles acerca de ti, que te guardará en todos tus caminos. Nunca estás solo. Nunca. Esa es una promesa que Dios da a todo aquel que invocar el nombre del Señor. A todo aquel que por fin deje su pecado y deje de buscar la salvación en otras cosas y venga a Cristo, diga: Señor, solo tú me puedes salvar. Si usted está aquí, usted no tiene esa seguridad, escúcheme. Usted no tiene esa confianza de que sus pecados han sido perdonados y que usted cuando muera no tiene que temer ir al infierno. Su alma va a ir al cielo. Por favor, acepte a Cristo hoy. Aceptar a Cristo es reconocer que soy pecador. Reconocer que voy rumbo al infierno y al menos que Cristo, Dios me salve, me perdone mis pecados y entre en mi corazón, en mi vida. Yo no tengo esperanza de salvación. Solo Él puede salvarme. Señor, te pido que me salves. Te pido que entres en mi vida. Yo quiero que tú seas mi salvador personal. Yo quiero pertenecerte a ti y tú a mí. Para que cuando ande en valle de sombra de muerte, cuando sea mi tiempo para partir de este mundo, tú puedas llevar mi alma a la eternidad contigo. Si usted está aquí y nunca ha tomado esa decisión, ¿por qué no lo hace hoy? Querido cristiano, está batallando con la soledad. Se siente que está sola, que está solo. Muchas veces llora, muchas veces se deprime, muchas veces se desanima porque se siente que está solo, sola. Oh, quiero recordarle, querido hermano, hay promesas, hay puertos. Hay peligros también. No juegue con la soledad. Solo Dios puede llenar esa necesidad. Señor, bendice la predicación de tu palabra, Señor.